Desde pequeño siempre me inculcaron el respeto hacia nuestros mayores. Ellos, por su experiencia vital, suelen aconsejar bien y dar su opinión con la perspectiva de no estar atados a ningún tipo de cadenas. Por aquello de que cuando se llega a una determinada edad, uno se puede permitir el lujo de decir lo que piensa. Por ello, quiero felicitar a un grupo que, sin ningún tipo de motivación económica, más que su amor por Extremadura, desde hace un tiempo viene elaborando una serie de informes contrastados sobre la marcha de las obras de la alta velocidad ferroviaria en nuestra región. Me refiero al Club Senior, que este martes ha presentado en Mérida su cuarto informe de seguimiento en el que concluyen la práctica imposibilidad de que se cumplan los plazos anunciados de finalización de obras de infraestructuras y de electrificación de la línea Madrid-Badajoz, pese al buen ritmo de los trabajos. Este grupo, cuya comisión está formada por varios ingenieros de caminos, canales y puertos jubilados y con amplia experiencia en el sector, señalan varios factores que pueden ser determinantes para que la infraestructura se retrase un año y la electrificación al menos 2. Sin embargo, también dicen que los tiempos de duración de los desplazamientos en el nuevo tren se verán severamente penalizados por el mantenimiento de las estaciones actuales, especialmente las de Mérida y Plasencia, que obligarán a los trenes a efectuar recorridos adicionales a baja velocidad, por lo que proponen la construcción de nuevas estaciones sobre el trazado, lo que obligaría a construirla a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Tal y como he dicho al principio, sus conclusiones me parecen razonadas y fundamentadas, pero he de decir que en este punto no estoy de acuerdo con ellos, porque se olvidan de un principio básico, que es que no todos los trenes tienen que parar en estas dos ciudades, como tampoco lo han de hacer en las capitales de provincia una vez se consiga conectar con Portugal. Por eso creo afirmar que la mejor ubicación para la estación de la capital extremeña es donde se determinó en su momento por la unanimidad de la Corporación Municipal emeritense. Mérida es destino final de muchos pasajeros, como así lo demuestran las estadísticas de turismo, y también lo es de mercancías, debido al polo logístico que supone su enclave. Por tanto, no constituye un problema que la estación esté en el casco urbano, máxime si se trata de una intermodal, y en mi opinión sí lo es mantener la actual de la calle Cardero. Debemos alcanzar el mayor consenso entre todos y no es bueno dividir la opinión polarizándola desde el punto de vista de los intereses de una o dos ciudades por su tamaño. Dicho esto, concluyo como he comenzado. Mi admiración y respeto por el trabajo que desarrolla este Club Senior, cuya labor es encomiable. Buenas noches. Es miércoles, resaca electoral, y hablaremos también de otras cuestiones en esta picota edición número 1040 que vamos a abordar. Entre otras cosas, pues también pasaremos este tema del informe del Club Senior por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros que se sientan como cada miércoles en esta mesa. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? Así bien, pues bien, sin entrar en detalles. Naturalmente. Ha llovido, sigue lloviendo, siguen enriqueciéndose los que van con el cuento del cambio climático que lo estamos provocando los hombres, cuando no es así, y seguimos con la imposición de lo políticamente correcto. Por lo demás, bien. Ha habido unas elecciones, creo que ha habido unas elecciones, y lo que no se ha conseguido en meses y meses y meses, se ha conseguido en 48 horas, aparentemente, que yo todavía no lo he visto. Hablaremos de ello. Tienen que disculparme el estado de la voz porque los constipados y alergias propias del momento hacen que se haya deteriorado de un día para otro. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues yo viendo que llueve poco, que hay mucho plástico, demasiado plástico en los océanos, microplásticos en los estómagos de los cetáceos y de las pequeñas especies, y si eso no es un problema, que venga Dios y lo vea. Y luego me ha gustado mucho tu apreciación, así abuela pluma, respecto de que a ciertas edades ya uno puede decir lo que crea conveniente. Me apunto al club y lo voy a ejercer, porque yo creo que es obligado. La sociedad civil tiene que empezar por ahí, porque podamos opinar libremente, sin cortapisas. Y luego un tema que tú has planteado respecto de la opinión del Club Senior en relación con la estación de Mérida. Ese factor
llamémosle admonitorio, esto, no voy a decir provocador, pero un poco de crear miedo, tiene que tener una consideración en Mérida especial, primero por su razón capitalina y segundo por una cuestión, y es que Mérida no es un paso como Badajoz, Cáceres o Plasencia, o Don Benito por la vía Ciudad Real a Villanueva, no, Mérida es un nudo, Mérida es un nudo ferroviario, y aunque yo esté de acuerdo con la solución que tú has dicho del ferial, no obstante yo creo que puede plantearse otras soluciones. Por ejemplo, Manuel Díaz Marta, ingeniero de camino, que fue senador en nuestra democracia por Toledo, ingeniero de caminos con Indalecio Prieto, el gobierno el ministerio de Indalecio Prieto en Mérida, intervino mucho en el 33 en el tema del teatro romano, en la noche mágica del 18 de junio. Manuel Díaz Marta, a mí y a otra gente les dijo que no podía tener sentido cruzar antes de Alhucén el río hacia el Prado y buscar un espacio intermedio para ensamblar con la línea de Madrid y de Sevilla, porque para que desaparezca la estación de Mérida, la línea de Madrid tiene que salir de Madrid a Puerto Llano, que va a seguir estando, por Calamonte, Villagonzalo, ¿entendido? O sea, hay que pasar el río 2 veces. Sí. Pero bueno, Badajoz va a hacer un 5.º puente y no pasa nada. Los ríos se vadean con los puentes en las sociedades modernas. Y las autovías también, aunque a veces se cierren en la Junquera vergonzosa y miserablemente. Vergonzosa y miserablemente. Si esa es la opción que tiene Cataluña, que venga a decirlo. Pero volviendo al hilo de nuestro ámbito, yo creo sinceramente que hay otras opciones. La menos mala, evidentemente, es la del ferial. Pero en el juego del reensamblaje del ferrocarril en Mérida puede haber otras opciones. El polígono de la ciudad, cercano al Prado, tampoco es ninguna mala opción. No es ninguna mala opción. La que no sería nunca una opción sería la que a alguien se le ocurrió de llevarnos a Parragalés. Esa opción es absolutamente inviable, porque eso es situarnos en la línea de Cáceres. Y Mérida no es una estación de paso, es un nudo ferroviario. Y por eso vamos a ir a Puerto Llano. Y gana más el papel, como algún día se reensamblará la Vía de la Plata, necesariamente. Ojalá sea así, efectivamente. Rafael Angulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, amigos de Televisión Extremeña, gracias por estar aquí con La Picota. Este es un programa que rompe moldes en la comunicación audiovisual. Como ustedes pueden ver, la presentación ya se chupa la mitad del programa, con lo cual después, claro, el bueno de Fran nos pone 3 temas, y ¿para qué vamos a ver? Si entre Domingo y Antonio ya nos han quitado todo. Oye, ahora creo que hay una segunda vuelta sobre esto también. Estoy muy contento porque, como todos ustedes saben, no será porque no lo repito más que uno, lo de los perros y los gatos y las aceras. Soy del Atlético de Madrid y del que juega contra el Manchester City. Hombre, entonces ganamos, los del Liverpool ganamos el otro día, en un partidazo, por cierto. Menudo cabrón se pilló Pep Guardiola, por cierto. En un partidazo ganamos. Hoy es un gran día. Ya sí, es una pena que no podamos ganar el Real Madrid, de momento, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar hablando, si os parece, de un artículo que ayer se publicó en un diario de tirada nacional, el diario El País. Un artículo que pone de manifiesto, ayer ya lo tratamos, pero hoy lo traemos también a colación a este espacio, que el acueducto de los Milagros no es romano, atención, sino visigodo, según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid. A la conclusión llegan a través de una serie de pruebas de termoluminiscencia que datan el monumento en el siglo IV. Sin embargo, en el periódico no se contrasta la noticia con el consorcio de la ciudad monumental, cuyo director, Félix Palma, asegura en esta casa, con base científica, que el acueducto es romano. Según Palma, las pruebas de termoluminiscencia en la que basan el estudio no ofrecen un resultado concluyente, ya que tienen un margen de error de más o menos 106 años, lo que podría situarlo en la época romana por el margen inferior. Por lo que este tipo de informes, elaborado por ingenieros, que no arqueólogos, no puede echar por tierra el trabajo de muchos arqueólogos e historiadores que no dudan de la datación romana de este monumento. Antonio, bueno, yo sé que este tema es favorito para ti. Hombre, yo que soy suscriptor del País, cuando lo vi ayer, me quedé, volé, levité. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que diga Félix Palma, diga quien sea, da igual. Si además, si en la cronología, efectivamente Félix tiene razón. Pero aquí lo importante de toda la historia es esto. Este periódico tiene una edición en América Latina, en Estados Unidos. Hace más que 1000 visitas puntuales turísticas, de promoción turística. Tiene vía internet, lo leen todos los días 19 millones de personas. Vía suscripciones digitales,
11 y pico doces. Papel, 1.100.000. Es decir, esto es, para mí, la mejor noticia, la mejor palanca para Mérida en lo que va de siglo, de este siglo XXI. Las tres palancas, la primera grande es la de Ramón Mérida, con la creación del Teatro Romano, con la acción de Romanones, Álvaro Figueroa, echándole el pulso a los Pacheco y comprando los cortinales del Teatro Romano en aquella zona, con un precio a 4, 5, 6 reales el metro cuadrado, pues se acabó. La segunda es el Museo Nacional de Arte Romano, la obra de Moneo, como palanca internacional de Mérida. Y la tercera fue la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Sobre esas tres palancas surge una que es polémica, ¿sí? Esta, polémica. Hombre, yo le doy la razón a Félix, pero eso me importa menos, porque un periodista puede decir una tontería de este tipo, porque Diocleciano, pero lo importante, perdón, no, termino, lo importante es que puede decir siglo IV, Santulalia es martirizada en 312, ¿no? 312, creo, Es decir, el siglo IV, cuando se habla del siglo IV estamos hablando de 300. Todavía Diocleciano va a gobernar hasta el siglo V y luego Constantino va a gobernar hasta el 30 y tanto. Es decir, hay muchísimo espacio, con lo cual es posible que la realidad que ocurre ahí es lo que dice el periódico. Atendedme, es lo que dice el periódico. ¿Qué dice el periódico? Lo he subrayado. Pues dice una cosa, que en Mérida, en la división de Diocleciano, Mérida, Rafangulo, en la división de Diocleciano, pasa a ser capital de la diócesis Hispaniarum. ¿Qué era la diócesis Hispaniarum? Una de las diócesis, una de las grandes 12 territorios que se crean en el Imperio Romano. Un imperio que tiene casi 5 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a algo más que Europa, la Unión Europea actual. No tenía de Germania para arriba, tal, pero 4 y pico, 5 millones de kilómetros cuadrados. Pues Mérida es la capital de uno de los 12 territorios que se significan federalmente. Se llamó la diócesis Hispaniarum. ¿Y qué era la diócesis Hispaniarum? La diócesis Hispaniarum era un territorio que tenía toda la península ibérica, con Baleares, todavía en Canarias campaban libres los guanches, Baleares, toda la península ibérica, es decir, España, 450, 500.000 kilómetros cuadrados, Portugal, 90.000, y Marruecos Norte, la Tingitania Mauritana. Estamos hablando de otros 200, 300.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando de un territorio de cerca entre 700, 800.000 kilómetros cuadrados, sobre los que Mérida es la capital, englobando, quitándole todo el poder a Tarraco, la Bética, la Galicia, la Cartaginés, todos. Es decir, esto es la propia Lusitania. Mérida se convierte, con un vicario tal, en la capital más antigua de España, desde el 298 creo que es, hasta el 410 y tanto. Es decir, hay 120 años que Mérida es la primera capital de España, con un territorio de casi de 700 a 800.000 kilómetros cuadrados. Hombre, ¿va a tener miedo Mérida a las parroquias cercanas? Mérida es un lujo para Extremadura, pero un lujazo, porque fue la gran capital de la vieja Hispania, de la mano de Diocleciano, que hizo una gran reforma y que plantificó a Mérida. Por lo tanto, Mérida tiene en estos momentos una tesitura sobre la que tiene que volar a su futuro, aparte de su razón geopolítica. Pero lo que dice el país con esa realidad, que es la importante para mí, definir a la ciudad para ese papel. Y ese papel ahora mismo abre muchas opciones. ¿Cuál de ellas? Primero, significarse Mérida en todo lo que va a suponer de ruptura noticiera, de tal, de aclarar las cuestiones, si los sillares eran de una forma o de otra. Va a tener que decir, no, yo soy la primera capital de la península, de España, la primera. Y curiosamente la única capital autonómica de España que puede escribir ese papel. Ahora, hay que complementar dos cuestiones sobre esa razón que es nuestro vehículo. El rescate de los foros. No se puede construir en Ventosillas una casa sobre un peristilo de ninguna manera, porque si no hay dinero hay que buscarlo, como se buscó en otros momentos. Hay que recuperar el subsuelo sobre el que duerme la vieja emérita.
Y en ese esquema también el silo, alcalde, el silo. Guillermo Fernández Vara, el silo. No puede ser para uso privado. Tiene que ser para uso complementario a la realidad que Mérida suma, no es que empiece ahora, Dios me libre de decirlo, suma con esto. Mérida es un milagro. Mérida es una fortaleza inmensa de la antigüedad y una ciudad que tiene que recuperar su historia sin miedo de sojuzgarse. La universidad también, la universidad también, que quede claro. Pero el silo es un elemento complementario para hacer el gran museo del mosaico. Y no puede pasar a manos privadas. Guillermo Fernández Vara, Antonio Rodríguez Osuna, de ninguna manera. Muy bien. A ver, Rafa, recuperamos el tema sobre el artículo del País. Totalmente en desacuerdo con Antonio. Esto es lo resaltable de nuestra relación de amistad, que pensamos distinto en muchas cosas. Yo creo que nos une lo básico, pero primero, estoy en desacuerdo con el continente y con el contenido. Del País hablaré después. Ahora voy a hablar. Pero vamos que no perdemos tiempo. Voy deprisa. No tenemos tiempo para los temas. Aquí en Mérida existen una serie de arqueólogos, gente seria, rigurosa, con prestigio. Caramba, si tendrá prestigio, que hay gente que viene a nuestro museo de Alemania, de Portugal, de Estados Unidos, a documentarse. Primero por la colección magnífica que tiene y segundo por los trabajos. Pero le pasa como nos pasa a los extremeños en muchas cosas, que no saben vender lo que hacen. No saben vender lo que hacen. Lo que vende es esto. Esto es mentira. Esto no es que sea polémico, esto es mentira, Antonio. Pero está en el mundo, lo pone en el mundo. Pero es mentira. Quiero decir, hay cosas que... la termoluminización... O sea, aquí están gente... Pero Mérida no es mentira, la noticia será mentira, pero Mérida es una realidad poderosa. Estudiando nuestra arqueología, viene un tío con un aparatito y dice, no, es que tal. Por cierto, la termoluminiscencia... Y coge una piedra, No, pero es que hay otros informes de otros resultados de otras termoluminiscencias que son distintas. Bueno, si ellos mismos reconocen que tienen un margen de error de más de un siglo, ellos, los termoluminiscentes. Bueno, atención, volvamos a Mérida. Perdona, Rafa, lo que hace esta prueba es que data la fabricación de la piedra, es decir, cuándo se coció la piedra en el horno. Y bueno, Félix Palma nos aclaró aquí que a lo largo de la historia de Mérida los monumentos han sufrido muchas reformas, evidentemente, porque han sido varias las civilizaciones que han pasado por aquí. Han cogido la piedra equivocada. Efectivamente, y con una piedra solo no se puede determinar o datar un monumento. Pero de esta déjame que vaya... He querido entender, yo he dicho que Mérida aquí, dice, va a saber todo el mundo, que en el siglo IV era la capital de la diócesis Hispaniolum, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. El norte de África, el sur de Francia y toda la península ibérica. Baleares. Eso es lo que estoy diciendo. Yo lo otro no lo cuestiono, le doy la razón a Félix Palma. Parece que quiere quitarle valor a esta realidad. Déjenme que les dé a ustedes algunos datos, amigos nuestros. Miren, ¿por qué es romano el acueducto? Es romano por sus características constructivas, por sus arquerías, es decir, por los arcos rebajados, por sus cornisas. Curiosamente coinciden con otro puente romano que es el puente de Alconeta, son miméticos. Y porque las excavaciones que han estudiado han dado eso. Pero es que quiero darles un dato, creo que se va a publicar ahora en un libro y me permito pisarle la información a Chema Álvarez Martínez. Cuando se excavó en lo que se llama la piscina limaria, que tú sabes muy bien dónde está, debajo del cementerio, en la barriada de Santa Eulalia, donde empieza, ahí se encontró embutida en plomo una cerámica, y ahí sí que no hay trampa ni cartón, es que estaba embutida ahí dentro, una cerámica fechada en el siglo I, en la etapa de Trajano, que es cuando se empiezan cuando tiene una expansión la obra pública romana por España, siglo I, luego es romana, es que hay una diferencia de 3 siglos. A mí, después es verdad que con el periodo árabe pues se deterioró mucho y hubo reformas, incluso los visigodos todavía tenían agua y todavía la iban aprovechando, pero a mí es que me parece que muchas veces, y es de lo que creo que adolece ese trabajo que ha hecho el País, se hace arqueología sin contar con la historia, se hace arqueología y ahí entonces el valor que le da Antonio Vélez al efecto de propaganda, de publicidad para Mérida, vale, pero que no se haga tergiversando la realidad. Porque el acueducto es romano. La casa del anfiteatro sigue cerrada. Pero tú estás hablando en una vertiente y yo hablo en otra. Yo digo la romanidad. Pero esa vertiente yo la acepto. Esa vertiente yo la acepto. Le doy la razón a Félix Palma, es romano. Lo importante que se produce aquí son dos cosas. En un periódico que es el más importante del país y que está en América, y segundo, el que diga claramente que la cabeza de la diócesis Hispaniolum fue en Mérida durante siglo y medio. Pero eso no es lo que han destacado, Antonio. Lo que han destacado es que no es romano la cosa. Pero ha salido. Bueno, eso es polémica.
Sí, pero es cierto, pero al final el titular es lo que queda, ¿no? Que el titular está equivocado. Pero nos viene bien, ¿nos viene bien o mal? Nos viene bien, nos viene bien, evidentemente, pero es una información errónea. Y eso hay que decirlo. A ver. Es de general conocimiento que entre la información veraz y El País, en muchísimas ocasiones, pues es solamente mera coincidencia. El País, en muchas ocasiones, no se casa con la información veraz, sino todo lo contrario. Parece ser que en este caso es así. Yo desde mi ignorancia más supina, y como no quiero ser atrevido, porque la ignorancia es muy atrevida, lo que sí me gustaría aquí es oír a Chema, a Pedro Mateos, a José Luis de la Barrera, a Agustín Velázquez, a... ¿cómo se llama? Nogales, Trinidad Nogales, en fin, y algunos que sin ánimo ninguno se me olvidan. A mí que El País, hablan de gente del PAISOE, no del País, pero bueno, a mí que El País, o PAISOE, como le queramos decir, diga, nos viene muy bien que salga a nivel nacional. Por cierto, alcalde, no tira 1 millón de ejemplares, ¿eh? 1.100.000. No. El País, PR Noticias, que es un portal especializado, el País no llega ya a los 100.000 ejemplares. Pero no El País como tal, sino la prensa escrita. Tengo el dato aquí, lo he tomado esta mañana. En fin, lo ha tenido, pero ya no lo tiene desde el 17 para acá. Pero no se trata del País, se trata de que la prensa escrita ya no se vende como se vendía antes. ¿Por qué? Porque la gente lee por internet, el que lee el periódico. Hombre, a mí hay algo que sí, estoy contigo, lo has apuntado. Los 5 años los años que lleva cerrado la Casa del Anfiteatro. Y ya desde aquí, de nuevo, lo apunto. Instálense, constrúyase unos servicios públicos en condiciones que si se tienen que cobrar por ellos para entrar, como ocurre en tantos y tantos lugares, se haga, pero no es de recibo que vayamos presumiendo de centenares de miles de turistas que vienen a Mérida, que pululan, que están por la zona del Teatro Romano y del Anfiteatro Romano y no haya unos servicios VC adecuados. Y ya desde aquí se lo digo a Guillermo Fernández Vara, se lo digo a Antonio Rodríguez Osuna y se lo digo también a Palma del Consorcio. Todavía probablemente estemos a tiempo. Has tocado también el tema de Santiago de Compostela. Ojalá tuviéramos solamente la mitad de los visitantes que tiene Santiago de Compostela, que ojalá tuviéramos la mitad o incluso más, pero no llegamos a ello. Lo bonito de todo esto que es que tenemos un pedazo de acueducto de los Milagros, que es un imán igual que es un imán Mérida. Y en eso estoy contigo, alcalde. Ahora, que esta polémica pudiera servir para crear y para organizar un congreso sobre esto, miel sobre hojuelas, traería mucho bien para Mérida, porque bueno, ahí está encima de la mesa esa opinión y ahí están las diferentes opiniones de los especialistas. Bueno, ambos tenéis razón sobre la tirada del País, ¿eh? El promedio del País es de 359.000 ejemplares y los lectores son 1.800.000 diarios. Pues pero ambos tenéis razón. Sí, no, hombre, pero... Porque uno ha cogido la difusión en papel y otro los lectores. No, pero vamos, yo siempre vuelvo al hilo, ¿eh? Yo no entro en esa disquisición porque no me corresponde, pero sé perfectamente que quizás en ese momento pueda haber, por razones de crecimiento de ciudad, como consecuencia del nuevo papel capitalino que tiene Mérida en un ámbito mucho mayor, que es el capital de la Lusitania, que es la capital de la diócesis Hispaniano. Lo que crea Diocleciano, Maximiliano Diacio, son 12 diócesis, 12, en todo el imperio, y a la que le corresponde España es todo Portugal, toda la península ibérica, Antonio, el norte de África. Pero eso está muy bien, alcalde. ¿Es romano o no es romano? Pero efectivamente, entonces, la gente ahora que venga a ver el acueducto romano va a decir, este es el acueducto visigodo. Pero eso es independiente, porque eso va a demostrar claramente que con ese error que ha dicho muy bien Félix Palma, se va a demostrar que el acueducto es romano, clarísimamente, porque no hay juego, ni potencia, ni músculo para que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, pueda haber una organización que permita una obra de ese tipo, y más con lo que ha apuntado Rafa Angulo respecto de lo del limario, Antonio, de Santa Eulalia. Pero yo no entro en ese tema. El diario El País ha cometido un error capital, que es el de no contrastar el estudio. Es decir, pide la Me opinión da igual, al único instituto de conservación de la ciudad, que es el Consorcio de la Ciudad Monumental. Fran, me da igual, se le aclarará suficientemente
pero no hagamos abstracción de una realidad que, quieras o no, nos ponen en el mapa y nos ponen en el circuito de las comunicaciones y nos abren una polémica como ha surgido en Toledo con el tema de la capital visigoda. ¿Qué carajo? ¿Por qué tanto pudor aquí en Mérida? Y por eso he añadido, la Casa de los Fiestros está cerrada. ¿Por qué? No lleva 7 años, lleva 9 años. Que no es menos importante que fuera visigodo que romano. Y a mí el consorcio me parece muy bien, pero el consorcio, si su única fuente de ingresos son las entradas de los monumentos, no me interesa, porque en Mérida hay que expropiar espacios y hay que aflorar espacios. Y lo único que hay en los últimos tiempos es una polémica entre el Ayuntamiento y la Junta con la calle Ruiz. Porque desde que se transfirieron las competencias de patrimonio histórico, artístico, arqueológico, no se ha expropiado nada. No se ha expropiado nada y consecuentemente con ello a mí ese tema no me interesa, porque al final terminamos construyendo sobre los restos romanos y ese es el suicidio de Mérida. ¿Por qué? Porque los intereses de una burguesía propietaria juega ese tema, o los constructores, como hicieron con alevosía y nocturnidad en los años 60, pues no se puede admitir que en un momento de impulso nuevo se actúe de una forma descabellada construyendo sobre los restos. Hay que abrir espacio. Le guste a quien no le gusta, a quien le guste, o no le gusta a quien no le guste. Hay que abrir espacio. Y en ese mismo juego yo me he permitido decir con todo el derecho, sin ninguna cortapisa, como tú me has dicho al principio, que en un instrumento, en la logística instrumental de desarrollo, en la logística de ese juego, el silo es la catedral que tiene que albergar mosaicos, que los hay miles de metros en Mérida guardados, esperando que alguien los desentierre. Una mano milagrosa que los desentierre. Y que hay que excavar y hay que poner dinero encima de la mesa, y si no hay que ir, hay que buscarlo, punto y final. Y luego ya vendrán las polémicas que quieran, pero yo me siento feliz con la noticia. Bueno, indudablemente, ciertamente pone en el mapa a la capital autonómica a nivel internacional, porque ayer, por ejemplo, tuvimos un comentario de un sobrino de Fernando Valenzuela que en Boston, Massachusetts, pues vio la noticia. Claro. Pero director, sí. A ver, y en eso no tiene nada que ver con esto. Claro, pero no solamente que nos vean en el mapa significa que eso sea bueno. Puerto Rico, vamos, que no tiene nada que ver. Puerto Rico se puso en el mapa a nivel internacional y no fue precisamente para algo positivo. Es decir, que no implica, si a lo mejor nos quieren poner en el mapa mediante una información que no es veraz, pues creo que eso hay que también mirarlo, ¿no? Vale. Ahora, yo apelo a los eruditos que no nos de Mérida, da tiempo después de hablar de las elecciones. Como la vamos a hablar que obliga primero, a Antonio, venga, vamos a ir a otro tema. Vamos a hablar de las elecciones, que si no, no nos da tiempo de hablar de ellas. Hablamos, si os parece, primero de los resultados y después del preacuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Resultados a nivel local en Mérida, ya lo hemos dicho. El PSOE ganó las elecciones con el 35,49%, aunque descendió en votos absolutos unos 500 aproximadamente. El Partido Popular incrementó del 15 al 22% el número de votos obtenidos. Vox pasa a ser la tercera fuerza, pasa del 13 al 17% en la capital extremeña. Unidas Podemos pierde tan solo unas décimas, 6 a 5 y algo. Y Ciudadanos pasa del 22 al 10, se dejan más de la mitad de los votos obtenidos en la capital extremeña. En cuanto al Senado, los 3 senadores más votados también en la capital extremeña fueron los socialistas, y ojo, atención, porque había 2 emeritenses en las listas, Pedro Acedo por el Partido Popular y Ángel Barallo Gordillo por Vox, que no han conseguido representación. Pedro Acedo consiguió en su feudo, en la capital extremeña, menos votos que Fragoso, que era el número 1 de la candidatura al Senado, que es el alcalde de Badajoz. ¿Cómo interpretas tú estos datos, Rafa? Primero, si me permite, porque por desgracia España está así, más que hablar de partidos voy a hablar de bloques, porque el PSOE ha ganado las elecciones en Mérida, pero el bloque PSOE-Podemos suma 14.350 votos emeritenses, y el bloque PP, Vox y Ciudadanos suma 15.507, o sea que en Mérida han ganado las derechas. Ya que quieren que hablemos de izquierda y derecha, pues en Mérida ha ganado la derecha. Es sorprendente que Ciudadanos, que ha ido de capa caída, en Mérida está muy bien, ha sacado 3.286 votos. A mí me parece un resultado bastante interesante para ellos. Por lo tanto, esto tendría que
Es verdad que después si llegan las municipales, la ley de Ohm, la dispersión del voto a la derecha, a lo mejor hace, pero las cosas están en una línea, las cosas están en un hilo. Y hoy por hoy, incluso si sumamos los porcentajes, la izquierda tiene te lo digo ahora, el 50, no llega al 50% de los... La derecha tiene el 49% de los votos y la izquierda el 47%. Claro, entonces Mérida está dividida en dos bloques, derecha e izquierda. Los animalistas estamos por libre, querido Frank. Pero que estamos llegando a una situación, macho, de que en toda España... Pero es que además esta política de separar en bloques no es bueno. El otro día, cuando se despidió de la vida política Albert Rivera, que por cierto me encantó, yo muchas veces reclamo que hay políticos que saben estar pero no saben irse. De hecho, en estas elecciones se ha presentado gente que parece que está atornillada al Congreso o al Senado y son vividores de la política y no saben irse. Este hombre ha sabido irse. Albert Rivera supo irse. Perdona que te interrumpa, pero es que es lo normal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que se imita. Oye, perdona. Eso tiene malos resultados. Pero es la situación normal en cualquier país europeo. Yo he vivido desastres aquí. Una debacle electoral supone que el líder tiene que pagarlo. Sí, pues igual que los equipos de fútbol, el entrenador es el primero que se va. Pues yo lo he vivido aquí con Carlos Floriano y creo que ha salido senador. O sea, con eso te digo bastante. Vaya tela. Quiero decir, pero es que aún hay gente que todavía está ahí. Tampoco el PSOE Valentín, yo le conozco toda la vida cuando no es diputado. Pero dejarme que os haga otra consideración. Y dijo una frase de Obama, Albert Rivera, que señores la comparto con ustedes porque a mí me parece muy bien. Dijo que si para gobernar un país tú divides a la gente, lo que consigues es un país ingobernable. Y a mí me parece que la última decisión de Pedro Sánchez, que la considero indecente, lo que me sorprende es que amigos y gente socialistas decentes a quienes conozco la están aplaudiendo. Eso me ha sorprendido más. Eso va a dividir España en dos bloques, y dividir España en dos bloques hace la convivencia muy difícil, que yo puedo ir al Chinche o al Nevado y somos uno del Atleti o de tal, pero lo que no puede es que a ti te señalen, es que este es de Vox, es que este es de Podemos, es que este no sé qué, y eso es irreconciliable, y lo están consiguiendo, y es que aventuro... Vamos, salvo que nos pase lo que pasó en Portugal, que después la sangre no llegó al río, con un gobierno así también de este tipo, aventuro que esto va más. Y lo otro lo dejo para cuando hablemos del Senado. Vale, a ver, Domingo, ¿qué opinas de los resultados en la capital autonómica? Pero vamos a hablar del tema de la asociación de después lo he dicho. Falconetti. Pero digo por seguir por el término local. Y el cubano. Sí. Ahora después, si eres breve, lo hacemos. Sí, vale, bueno, que digo. Hombre, yo denoto lo siguiente en Mérida. El PSOE ha perdido con respecto a las locales 600 votos. PP ha conseguido 1.300 votos más. Vox ha conseguido 1.000 votos más que en las municipales. Podemos ha perdido 500 votos con respecto a las municipales, y Ciudadanos, que se ha dicho que ha tenido un resultado muy digno, ha tenido 4.000 votos menos que en las municipales. ¿Quiere decirse que con esto? Perdona, Domingo, no son las municipales, son las anteriores generales del 28 Creo de abril. que no, Bueno, perfecto. Entonces, más a mi favor. Ha perdido 4.000 con respecto a las anteriores generales, Podemos ha perdido 500, Vox ha ganado 1.000, PP ha ganado 1.300 y PSOE ha perdido 600. Grosso modo, no me he ido a las centenas, pueden ser algunos más de los que he dicho, pero no muchos más. Entonces, la realidad es que ha habido un cambio. De hecho, el Partido Socialista, cierto es que ha ganado las elecciones, pero no es menos cierto que ha perdido 3 diputados y 650.000 votos a nivel nacional. Eso no se ha dicho. Pero sí se ha visto en la expresión de Pedro Sánchez que su cara, cuando salió y cuando está saliendo, pues no es precisamente una cara de felicidad. El único líder a nivel nacional que puede sacar, hablando de cara de felicidad, ¿no?, de satisfacción por los resultados, es Santiago Abascal, el único. El otro, Alberto Rivera, se ha tenido que ir a su casa, con mucha dignidad. Estoy contigo, Rafael, con mucha dignidad. Aquí se ha visto la diferencia en que hay, tú has comentado la palabra normalidad, la expresión normalidad, la diferencia entre lo normal y lo habitual, que no tiene nada que ver. Lo normal es lo que ha hecho Alberto Rivera.
lo habitual es lo que hacen todos los demás, decir que han ganado las elecciones. Porque aquí se pueden perder elecciones y nadie se ha ido a su casa. Pedro Sánchez consiguió 84 diputados, Pablo Casado consiguió en las anteriores generales 63 diputados, ahora 80 y tantos, otro fracaso. Entonces se ve claro, igual que Podemos también ha bajado. Pero aquí depende, porque desgraciadamente en nuestra nación el artículo 20 de la Constitución española, en lo que se refiere a la información veraz y el derecho a la libertad de expresión, de hecho no existe. Hay una absoluta manipulación. O sea, aquí he visto yo en periódicos regionales cómo a Vox se le menciona como extrema derecha. O sea, no se menciona a Vox, se menciona a extrema derecha. Y yo tengo que decir algo que lo veo cada vez más claro, lo he dicho en alguna ocasión en esta tertulia. En un campo de fútbol, si se ha jugado solamente de una mitad de campo para afuera y desde fuera del campo, y se ha dejado durante 40 años el espacio de la derecha, porque se supone que un campo de fútbol tiene el lado derecho y el lado izquierdo, y el lado derecho se ha dejado libre, y se ha jugado en la izquierda, en el centro izquierda y fuera de la izquierda, porque aquí se le tiene verdadera veneración a todo lo que huela a comunismo, antisistema y marxismo, y ultraizquierda y extrema izquierda. Y viene un partido que ocupa la derecha, que defiende la Constitución, y se le empieza a catalogar de extrema derecha, cuando es un partido que lo único que está haciendo es defender la unidad nacional y el sistema constitucional español, contra el que van directa y frontalmente los socios de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Pero como los medios de comunicación no dan esa idea, sino que tergiversan, evidentemente, todo eso hay que ponerlo un poco en su sitio. Venga, Antonio Vélez, sobre los datos. Yo, este tema, hombre, un pequeño preámbulo, si no te importa, yo creo que tenemos que poner cada uno nuestra opinión desde un punto de vista de la subjetividad. Yo hablo de lo que creo. Igual que en la otra noticia, yo expongo mi opinión, me interesa más la referencia tangencial de una noticia, la resultante, que la noticia en sí, en la que yo no tengo duda de que es romano. Y en este tema exactamente igual. A mí me gustaría, y si viniera solo, yo no vendría a competir con Domingo ni con Angulo, ni antes con otro. Vengo a dar mi opinión mientras se me permita. Y en consecuencia yo en este tema tengo otra opinión que la que han dicho ellos en el tema de... ¿Por qué? Yo he defendido a Pedro Sánchez. Lo he defendido fundamentalmente por un factor que yo le he apreciado, la intencionalidad redistribuidora. Yo creo en esa necesidad. A mí no me parece muy bien que Amancio Ortega regale unas máquinas para los hospitales, pero eso no es la realidad en la que yo me instalo. Eso es una realidad que hacemos los contribuyentes. Si alguien hace mecenazgo y se le prime, tal, me parece muy bien. Pero no esa es la realidad sobre la que tiene que jugar un sistema público de salud. Dicho colateral y tangencialmente, ¿eh? Pero en este caso concreto, ¿por qué he defendido yo a Pedro Sánchez? Por ese tema. Y yo creo que además el hombre, creo que tiene además suerte. Como decía Napoleón cuando le ofrecían un mariscal y le narraban sus virtudes. Al final le preguntaba, ¿y tiene suerte? ¿Y tiene suerte? Y decía, pues no sé, sí, señor, no. En la batalla de Cantimbarri, no sé qué, se le empantanó en un pantano y no le sale la gente. Y ese hombre, al que me habéis dicho, me habéis propuesto, que tiene a los soldados sucios, que es un desastre, lo de que se emborrachen, tiene una suerte del carajo. Pues ese es el que yo quiero. Curiosamente, Pedro ha tenido suerte. ¿Por qué? Quizás porque es machacón y tiene una intención, en mi opinión, yo no quiero imponerla al resto, Dios me libre, pero en mi opinión creo que es afortunadamente necesario su momento, porque desgraciadamente el país se ha fraccionado por muchas razones. Seguramente porque el PSOE estuvo instalado en un sistema ultraliberal, seguramente de ahí nacieron los antisistemas, seguramente, como decía el maricomplejines de Rajoy, se dejó comer el coco por otra gente, los periféricos, no sé qué, y pasó lo que pasó. Y entonces ha habido un problema, y yo aquí en esta tribuna he defendido siempre el bipartidismo alternante con compañeros puntuales de tal, vale, y no lo eludo, funcionó en otro momento y ha funcionado ahora, porque esto es un carajal, pero curiosamente de la necesidad se ha hecho virtud. Curiosamente, las condiciones objetivas, coincidiréis conmigo, que tenía Sánchez para formar gobierno antes no eran las mismas que tiene ahora. ¿Por qué? En cuanto ha hecho un atisbo con Podemos, le ha salido a colación
Casado con el tema de la ropa, de mucha gente que quiere defender esa opción del partido constitucionalista, PSOE, PP. Bueno, pues yo creo que en este momento Podemos tiene claro que ha bajado. Y hay dos garantías que pone en el acuerdo previo firmado: constitucionalismo y lealtad. Constitucionalismo y lealtad. Es decir, derivas en ese sentido, ninguna. Ha habido un factor. Haremos otra intervención. Sí, ¿no? vamos a hacerla. Ya vamos a hablar de lo que tú has abierto, ha habido te has adelantado con el tema del pacto de PSOE y Unidas Podemos. Al final no vas a analizar los datos de media, pero bueno, da igual, ya están analizados. Qué grande eres. Oye, en ese aspecto lo analizas estupendamente. Venga, estupendo, vale. Pues vamos a hablar ahora del pacto. Porque lo que has dicho tú en ese aspecto. Ahora, yo en este tema... El secretario... Venga, vamos al lío, que si no tenemos tiempo. El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que Pedro Sánchez ha hecho lo que todos le pedían, que era mover ficha tras las elecciones del 10 de noviembre. Y destaca que lo ha hecho con los que han mostrado voluntad de acuerdo, en referencia a Unidas Podemos. Por eso Fernández Vara ha instado a seguir trabajando por una mayoría sin independentistas que han considerado que es posible. Este pensamiento lo ha difundido a través de su red social, a través de su cuenta de Twitter, tras el preacuerdo anunciado este martes entre los líderes del PSOE y de Unidas Podemos. No es posible. Esto que dice Guillermo no es posible. Para que salga este gobierno necesita la abstención, claro, de algún grupo independentista, no sé de cuál, si es el PNV, pero la necesita, si no es que no salen en las cuentas. Claro, a lo mejor Guillermo dice, no, pero los independentistas no están en el gobierno, igual no están. Mira, rápidamente, porque ahora le están sacando todos los vituperios que dijo que Pedro Sánchez lanzó contra Podemos y contra Progresista. Yo solamente me quedo con una frase que la quiero comentar. El 95% de los españoles no dormirían bien con miembros de Podemos en el gobierno. Claro, lo que no sabíamos, Pedro, es que tú estás en el 5% restante. Nosotros, el 95%, vamos a seguir sin dormir bien, pero tú estás en el 95%. Y quiero dar dos nombres propios. Uno, el rey Felipe VI. Vaya papelón que le espera porque tú vas a refrendar un gobierno en el que están un vicepresidente y 4 ministras, yo no sé si me traen ministra o ministro, que son contra ti, que son contra la monarquía, que se la quieren cargar, y tú lo vas a firmar eso, compañero. Ahora, como estás en Cuba haciendo el paripé, porque no te has reunido con los disidentes, ni lo vas a hacer, pero bueno. Y otra cosa, lo siento mucho, aquí tengo a mi derecha, mi derecha geográficamente, no porque lo sean, a un suscriptor del País. El País, es verdad, tienes razón, te lo agradezco. El País ya se tiró al charco. El País, que era un referente de prensa, yo podía cuestionar antes del País, no cuestiono los contenidos, pero como producto me parece bien. No, en las elecciones, el PSOE obligó a destituir a Antonio Caño y puso a la Sol esta, que la gente dice, no, la directora del País chochea, pues debe tener algo forrado de euros, porque si no, no lo entiendo. Y el País ha sido un activo en la campaña electoral, por cierto, ha perdido, O sea, porque lo que ha hecho el País de que los datos del paro no los ha sacado en primera, que el ERE lo mete junto a la cartelera de cine, y que después oye, parece que es Iván Redondo el que le dice, oye, saca una de Vox que ha firmado una... ¡Uah! La gran noticia del día. Hombre, efectivamente, pero el País ha perdido. O gracias al País, Vox ha sacado lo que ha sacado. Venga, Domingo. Bueno, algo que acredita la habitualidad de la falsedad en la política... Madre, qué frase, Domingo. Sí, Dámela despacio que no la he cogido. Te la voy a decir para que lo entienda la gente inteligente como tú. Lo he entendido perfectamente. La habitualidad de la falsedad en la política, cuyo exponente más actual lo tenemos de presidente del gobierno en funciones, nos dice una cosa ahora cuando hace una semana decía la contraria. Eso es sencillamente intolerable. Solamente se puede tolerar en una sociedad donde, acreditándose como ha plagiado su tesis, él, que denunció que una ministra o un ministro alemán por plagiar la tesis dimitió, él primero lo negó
y después ha tenido que admitirlo, pero se han echado y lo han arropado todos los medios de comunicación hasta el punto de que eso ya ni se habla, ni se habla. Claro, ahora con este pacto, el Estado español, donde se encuentra la nación española, es decir, el pueblo español, va a dejar de mirar a Europa y va a entregarse de hoz y martillo, a Venezuela, a Cuba, a todo lo que signifique Perú, Bolivia, a gente como Evo Morales, como Maduro, como Chávez, como Castro. Y Chile, invito a que alguien por internet vaya César Vidal, La Voz editorial, La Voz de César Vidal, y escuche el editorial que ha hecho hace unos días, dura 20 minutos, pero 20 minutos que no tienen desperdicio, porque lo que está pasando en Chile no está muy lejos, como dice César Vidal, no está muy lejos de un tal Soro. Y este tal Soro, en cuanto Pedro Sánchez ganó la moción de censura, tuvo una reunión fuera de agenda con el presidente del gobierno durante más de hora y media. Estoy hablando de que el comunismo está cambiándose por la globalización y se está haciendo reaccionar. Y anuncio para navegantes, señores, me gustaría equivocarme, pero aquí nos vamos a encontrar con dos disyuntivas si esto sigue adelante, que yo creo que no va a llegar a buen fin. Igual en este caso mi querencia va con mi deseo por el interés y el bien común. Y aquí va a haber dos salidas, la salida a la griega o la salida a la portuguesa. La salida a la griega, llega este Tsipras, que era más chulo que un 8, ganó las elecciones arrasando, al contrario de lo de Pedro Sánchez, pero ese sí ganó las elecciones. El Varoufakis, todos recordamos al amigo del amigo a su vez de Cuba, del bolivariano de... Evo Morales. Evo Morales no, de Pablo Iglesias, de Cuba, perdón. de Iglesias. Y entonces vienen los hombres de negro, porque claro, España está endeudada hasta los ojos. Y cuando la deuda no nos la refinancien, va a haber un problema económico importante. Y como suban el salario mínimo interprofesional, como suban las cotizaciones sociales, lo que ya tenemos encima nos va sencillamente a arrasar. ¿Y qué es lo que hizo Tsipras, el de Grecia, al no tener el apoyo? Empezó a tomar medidas, como las tomó Zapatero, que rebajó el sueldo de los funcionarios y congeló las pensiones. Pero está el otro lado, que es Portugal. Portugal, con un gobierno de izquierda, ha hecho caso a la Unión Europea, porque la subida de impuestos, la merma de libertades individuales, en la que se pretende que se tengan más derechos los colectivos que la persona, cuando los derechos de la persona son inalienables y los colectivos no tienen derechos, las personas que forman parte de los colectivos sí, pero los colectivos como tal no. Y es que nos están manipulando y todo esto lo vamos a ver a más y a más. Antonio. Bueno, yo es que creo que este tema es bastante complejo, evidentemente, necesitamos mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una cuestión básica y es el derrumbe de Ciudadanos. Derrumbe de Ciudadanos implica al mismo tiempo una situación más inestable del partido genuino de la derecha, convencional, que es el PP. Consecuentemente con ello, las expectativas de subida se han quedado en 88. Y una subida espectacular de Vox, con 52, pero bajo un planteamiento. Para mí Vox es flor de un día. Vox no va a tener espacio de propuestas ni de trabajo, ninguno. Además, yo creo que es un error que Vox esté ahí. No voy a decir que no tenga comba en ayuntamientos, en tal, vale. Pero claro, aquí viene otra historia. Que en los sumandos, en fin, bueno, partimos de la base que yo creo que es mejor, y lo digo esto cuando yo he dicho aquí que Pablo Iglesias era un narcisista, y es un narcisista, pero se ha encontrado con la duda evidencia de que los antisistemas ya le quedan 35. Pero los antisistemas al final tenían lo que tenía el vocinglero de Julio Anguita, 8, 10, 12, 20, no pasan de ahí, porque el PSOE tenía un espacio de centro-izquierda.
Pero en el espacio de centro-izquierda caben políticas socialdemócratas, reformistas, viviendas públicas, tal, que no se han hecho. Y ahí ha perdido el PSOE un espacio en favor de los antisistemas. Y, lógicamente, el gato escaldado del agua fría huye. Y estos temas hay que reconsiderarlos. Si leemos el decálogo de intenciones, hay una que a mí me parece total. Constitucionalismo, garantías constitucionalistas. Es decir, enredos de Cataluña referéndum no hay. Y si hay, el PSOE dirá, ahí te quedas. Porque hay que ser razonable. Ha hablado de presupuesto sostenible, ha hablado de economía y ha hablado de lealtad y ha hablado de políticas sociales, naturalmente, porque es lo que cabe. No puede haber cada vez menos ricos, mucho más ricos, y más pobres, mucho más pobres. Eso es imposible en un estado como este. Yo el problema que tiene Domingo, efectivamente, en relación con el tema económico, el dinero para mí es una abstracción. Y España es un país potente, con un sector agroalimentario que da de comer perfectamente. Incluso le puede permitir el lujo mañana de irse de Europa. Cosa que no pueden hacer otros. Los polacos, otros no pueden hacerlo. Pero España, perfectamente. No es el caso, porque España tiene que aunar ese proyecto. Pero, vuelvo al hilo. Perdón, has dicho que España se puede ir de Europa. Europa sobreviviría sin... España sobreviviría sin Europa. Perfectamente. Mejor que el Reino Unido, que es nuestro mejor cliente de algunos sectores. No es mi deseo, ni que se vaya al Reino Unido ni nadie. Pero quiero decir que España es Nos vamos a África, es un país solvente. Nos vamos a África. No, España es un país muy solvente. Cuidado, muy solvente, porque está en una latitud que va del 36 de la costa mediterránea, al 35 y pico, al 42 arriba. O sea, es un país solvente. Naranjas se dan hasta en Guadalajara en microclimas. O sea, cuidado. España es un país muy solvente. El problema es que tiene que redistribuir y no puede jugar algunos territorios sobre la desamortización civil de Madoz y otras historias. Esto es la historia. Esta es la historia. Esto hay que acometerlo. Ahora bien, yo no voy a descubrir nada, yo simplemente digo que aquí hay una alternancia histórica y hay un bloque sociológico que en estos casos va a representar Podemos y el PSOE centro-izquierda, ¿vale? Con políticas concretas y con mi planteamiento de que Vox es flor de un día, porque Vox no tiene desarrollo ninguno. El problema en estos momentos es que el PSOE, que antes no podía hacerlo por las presiones de Ciudadanos y la insolencia de Vox, pues ha reflexionado también. Y puede ocurrir que PSOE, 120, Unidos Podemos y Errejón son 158 y Ciudadanos son 168. Porque en la primera instancia, y con alguien más, sean los de Teruel también existe, cuidado, que es un tema que hay que reflexionar, sí. Con Teruel también existe, correspondiéndolo aquí al mundo rural profundo, que también se contempla en el programa de gobierno. Pero, curiosamente, curiosamente, se puede llegar, incluso en primera instancia, a eso, porque Ciudadanos, habéis dicho muy bien, tú has roto una lanza, o Rafa ha roto una lanza por Ciudadanos, el centro está ahí, se han quedado con 10. Pero cuidado, el poder que tiene Ciudadanos es chico en Andalucía y en Madrid ciudad y en Madrid comunidad y en Murcia y en Castilla y León. ¿Y si cambian los panoramas? Porque por imperativos de su crecimiento en el centro quiere decir, no, en Andalucía, si Ciudadanos quiere, Podemos se va a Tánger. Y si Ciudadanos quiere en Madrid, gobierna Carmena. Y si quiere en Madrid comunidad, gobierna el de baloncesto, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y en Andalucía ni cuento, y va a pasar. Venga. Y va a pasar. Antonio, nos tenemos que ir, porque Podemos, Vox da mucho miedo. Venga. Y hay que controlarlo. Novedades, pero dime una novedad en 30 segundos. De quien corresponde me refiero. Bueno, si no son novedades, es que estamos pasados de tiempo. Nada, no hay. Lo dejamos para el próximo programa, pero ¿vale? que sea con tiempo, no lo dejamos residual, para el próximo. No es que hoy hemos sacado, con lo que ha dicho Rafa Angulo, hoy hemos sacado todos nuestros temas. Hemos tratado todos los temas. Pues yo prefiero a quien corresponda que algunos de los temas que hemos tocado. Bueno, nos vamos. Gracias a Rafael Angulo, gracias a Antonio Vélez, gracias a Domingo Hidalgo. Ha sido un placer estar con vosotros y con todos ustedes, evidentemente. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden encontrarnos. Por cierto, estamos preparando, está ya la web en construcción, www.televisionextremeña.com, donde también podrán ver este espacio.
y también instarle a que mañana nos continúen acompañando en una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos cuarto de la noche con nuevos picoteros y nuevos temas. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.